Empezar con resolviendo cuatro ejercicios entre segmentos, ángulos y triángulos rectángulos notables. ¿Ya? Y hemos explicado la parte teórica, que era un segmento de recta, qué cosa es punto medio, cómo se suma y resta segmentos, qué cosa es bisectriz de un ángulo, clasificación de los ángulos de acuerdo a su magnitud, de acuerdo a su posición, de acuerdo a su relación, ángulos con paralelas, sus propiedades. Y los triángulos rectángulos notables de 37, 53, 30, 60, 45 grados, 37 medios y 53 medios también. Bueno, esa teoría ya lo hemos visto y vamos a utilizarlo en los ejercicios, sus propiedades, para que los problemas sean mucho más sencillos. ¿Ya? Problema 3, según texto, y va a ver la figura, para que usted sepa más o menos cómo se ha graficado esto, ¿no? Dice lo siguiente. Sobre una línea recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C. Ahí está la línea recta. Ahí se ha ubicado el punto A, el punto B y el punto C. ¿Correcto? Sea M punto medio de AB y N punto medio de BC. En AB se ubica el punto medio M. Ahí está. Entonces estas dos longitudes son iguales. Lo he llamado A minúscula. En BC se ha ubicado el punto medio N. Entonces BN es igual a NC. ¿No? Entonces, como N es punto medio de BC, entonces BN y NC son iguales. Ahí está. ¿Qué más dice? P punto medio de MN. Del segmento MN se ubica el punto medio P. Ahí está. Entonces, de P a M y de P hasta el punto N tiene la misma longitud. Le he puesto N minúscula y N minúscula. Calcular BP. ¿Cuánto vale este pequeño segmento, que lo he llamado X? Si la diferencia entre la longitud del segmento BC y la longitud del segmento AB es 24. Eso según el texto, chicos. ¿Ya? Entonces hay que graficar de acuerdo al texto, ubicar correctamente los puntos medios donde va, ¿no? Y luego saber utilizar el dato que te dan para poder calcular la incógnita. ¿Ya? A ver, vamos a ver cuál es la solución aquí. Primero, observe la figura, el valor de X, esta parte, es el total, que es B, menos esta otra parte, que es N. Dicho en otras palabras, el valor de X vale B menos N. O sea, la diferencia entre B y N, me refiero a este B, ¿no? A eso me refiero. Y me refiero a este N de acá. Esta diferencia es el valor de X. Esta es la primera ecuación. ¿Ya? También el valor de X es igual a N menos A. Me refiero a este N ahora y a este valor de A. Entonces, esta parte es el total N menos esta otra parte que vale A. Entonces, el valor de X sería igual a N menos A. Esta es la segunda ecuación. Se suma miembro a miembro las ecuaciones y obtenemos lo siguiente. X más X es 2X y menos N y más N se cancelan y queda B menos A. Por lo tanto, el valor de X es B menos A sobre 2. Pero no sé cuánto es la diferencia. Pero tenemos como dato que BC menos AB igual 24. Este dato lo tenemos. Y esto vamos a copiarlo aquí para poder reemplazar sus variables que se encuentran en el gráfico. ¿Quién es el valor de la longitud BC? De B hasta C es B más B, que es 2B. Y el valor de la longitud AB, esta parte de acá, A más A, que es 2A. Y esto es 24. Sacando mitad, mitad y mitad, B menos A igual 12. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? B menos A entre 2. La semidiferencia, o sea, 12 entre 2. Ese es el valor de X. ¿Ya? O sea, dicho en otras palabras, el valor expresado en unidades de longitud. Quiere decir que BP tiene una longitud de 6 unidades. Si estuviese dado esto en centímetros,
esta diferencia en centímetros, la longitud sería 6 centímetros. ¿Ya? Ese es el problema resuelto. De acuerdo al texto, hay que graficar correctamente, tratar de obtener el valor de cada longitud por diferencia o suma, tratar de resolver la parte algebraica, esto ya es álgebra. Si te dan un dato adicional, trata de reemplazar las variables y luego al final ya se reemplaza y sale el valor de x. ¿Ya? Ese es el resumen final. Problema número 6 de esta parte de problemas propuestos. El problema 6 de los problemas propuestos, según texto, dice lo siguiente. Vamos a ver. Calcular el suplemento de la suma de dos ángulos, sabiendo que la suma entre el complemento de uno de ellos y el suplemento del otro es igual a 150 grados. Bueno, como yo no sé cuáles son los ángulos, lo he llamado alfa y beta. Sea alfa y beta las medidas de dos ángulos. Vamos a plantear de acuerdo al enunciado. ¿Ya? Primero, ¿qué nos piden? El suplemento. Ese es el suplemento. ¿De quién? De la suma de estos dos ángulos, que le he llamado en este caso alfa y beta. Te están pidiendo el suplemento de esta suma. ¿Cuánto vale? Sabiendo además, dice que la suma entre el complemento del primer ángulo y el suplemento del segundo ángulo es igual a 150 grados. El complemento del primer ángulo he tomado alfa como el primer ángulo. Y el suplemento del segundo lo he tomado pues a beta, que viene a ser el segundo, ¿no? Y la suma entre el complemento y el suplemento de estos ángulos vale 150 grados. Ese es el planteo de ese enunciado y esto es lo que nos piden, chicos. ¿Ya? Ahora sí vamos a reemplazar de acuerdo a lo que es complemento y suplemento, ¿no? El complemento de alfa, así se lee esta expresión, es 90 menos alfa más. El suplemento de beta es 180 grados menos beta. Y esto es 150 grados. 90 más 80, 270 grados. 150 pasa a restar al primer miembro. 150 grados. Y menos alfa y menos beta pasan al segundo miembro a sumar. Más alfa y más beta. Conclusión. ¿Cuánto es alfa más beta? Simplemente es la diferencia. 270 menos 150, ¿eso sale cuánto? ¿Ah? 120 grados. Ese es el valor de la suma. ¿Qué nos piden? Nos piden el suplemento de la suma de dichos ángulos. Como la suma vale 120, por lo tanto, el suplemento de esta suma, que vale 120 grados, es nada menos que 180 pues menos 120, ¿no? Esto es elemental. ¿Ya? Por lo tanto, el suplemento de 120 grados es simplemente 60 grados. Esa es la respuesta, chicos, al problema número 6. Vamos con el problema 9. El 9 de estos problemas propuestos dice lo siguiente, según texto, y luego usted va a mirar la figurita. A ver, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. Ahí está. A, O, B, B, O, C y C, O, D. Ahí están los ángulos consecutivos. ¿Ya? Sigo. Se trazan las bisectrices OP y OQ de los ángulos AOB y COD. Entonces, OP es la línea rosa, ¿no? OP es la línea rosa que divide el ángulo AOB en partes iguales. Es una bisectriz, ¿no? Alfa, alfa. Ahí está la bisectriz OP del ángulo AOB. Y el otro es OQ, bisectriz del ángulo COD, de este ángulo. La línea verde es la bisectriz del ángulo COD. Estas medidas son iguales por ser bisectriz, beta, beta. Continuamos. Si la medida del ángulo POQ mide 70 grados y la medida del ángulo BOD mide 120 grados, hallar la medida del ángulo AOC. Bueno, BP
POQ mide 70, BOD mide 120 grados y te piden la medida del ángulo AOC. ¿Cuánto vale esta medida? X. Esto es el gráfico de acuerdo a ese texto, ¿no? Estamos observando dos bisectrices, OP del ángulo AOB y OQ del ángulo COD. Y los datos son la medida del ángulo POQ 70 y la medida del ángulo BOD 120. ¿Cuánto vale X, que es la medida del ángulo AOC? Bueno, chicos, vamos a resolver este ejercicio haciendo suma y resta de ángulos, ¿ya? De acuerdo a lo que hemos visto en la teoría. A ver, lo primero que puedo hacer es que el valor de X lo puedo obtener de este modo. A ver, atento, ¿ya? A ver, X puede ser así. El valor de X va de aquí, de este rayo OA al rayo OC, ¿no? Toda esta medida, esta abertura. Es igual, digamos, a ver, 70 más este valor de alfa de acá, ¿no? 70 más alfa es todo este ángulo, ¿correcto? Pero yo no quiero todo este ángulo. Yo quiero el valor de X. Entonces, si 70 más este valor de alfa es todo este ángulo, hasta el rayo OQ, le tengo que restar, pues, para obtener el valor de X, esta medida. Pero esta medida es beta. Quiere decir que a 70 más alfa, que es todo este ángulo, si le resto beta, voy a obtener X. ¿Ya? Entonces vamos a plantear la ecuación. 70 grados más alfa es toda esta medida. Si resto esta parte, que es beta, obtengo X. Esta es la primera ecuación. La segunda ecuación sería de la siguiente manera. Otra vuelta parto con X. X sería igual a 120, cuidado que esto es 120, 120 más 2 alfa, que es todo. Pero todo esto no es X, pues. Todo esto no es X. X es esta parte. Entonces a todo este ángulo le resto este ángulo de acá, el ángulo COD, que vale 2 beta. Dicho en otras palabras, 120 más 2 alfa, que es todo, le resto esta parte que es 2 beta. A ver, 120 grados más 2 alfa, que es todo el ángulo, le resto esta parte que es 2 beta. Y así obtengo el valor de X también. He tenido dos formas de calcular el valor de X haciendo suma y resta de ángulos, ¿no? A ver de nuevo. El valor de X vale 70 más alfa, que es todo esto de acá, y le tengo que restar este beta. Y para el otro caso, X va a ser igual a 120 más 2 alfa, que es todo esto de acá, y le resto esta parte. Esta parte es 2 beta, la suma, ¿no? 2 beta. Ahora sí, ahora para resolver la ecuación, lo que puedo hacer es multiplicar la ecuación por 2, ¿no? A la primera ecuación multiplico por 2. Al multiplicar por 2, 2 por X, 2X. 2 por 70, 140. 2 por alfa, 2 alfa. 2 por beta, 2 beta. Y me sale una tercera. ¿Ah? Ahora sí. Repito de nuevo. A esta ecuación se ha multiplicado por 2. 2 por X, 2X. 2 por 70, 140. 2 por alfa, 2 alfa. 2 por beta, 2 beta. Excelente. Ahora voy a tener que resolver la ecuación 2 con 3, diciendo lo siguiente. A la ecuación 3 le resto la ecuación 2. Y ahí se eliminan las variables. Y me va a salir X, sí o sí. A ver, cuando se resten dos ecuaciones, se resta los primeros miembros de ambas ecuaciones y luego se resta los segundos miembros de ambas ecuaciones. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo por esta vez
paso a paso. 2x menos x es igual 2 alfa. Cuando se resta con este, se va a cancelar. Y menos 2 beta, cuando se resta con este mismo valor, se va a cancelar. Y 140 menos 120 va a quedar así. 140 menos 120 grados. 2x menos x es x. Y 140 menos 120, 20 grados. 20 grados es el valor de la medida del ángulo AOC. Esta medida, esta abertura es 20 grados. 20 graditos. ¿Ya? Vamos con el problema número 12, que también es interesante, ya lo van a ver. Según texto, el problema 12, L1 es paralela con L2, A más B 250 grados, hallar el valor de X. Bueno, está aquí. L1 y L2 son paralelas con L3. No sé si eso ha salido ahí o le faltó. Obviamente que le faltó. ¿Ya? Entonces debe decir lo siguiente. Esto en el texto le faltó esta parte. Así debe decir. Y esto no está. La recta L1, la recta L2 y la recta L3 deben ser paralelas. Además, A más B, 250 grados. Este de acá es A y esto es B. Esa suma es 250 grados y te piden X. X es esta medida de acá. ¿Ya? Para hallar esa medida de ahí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este es un ángulo llano. Esa es propiedad de los ángulos, ¿no? Clasificación. Eso es un ángulo llano. 2 alfa más A suma 180 grados por ser ángulo llano. Y luego vamos a hacer lo que es lo que sabemos de las paralelas, ¿no? Con la paralela L2 y con la paralela L3, este ángulo de aquí, B, y este ángulo de aquí, que es 2θ, son conjugados internos entre paralelas. Estas dos medidas son medidas de dos ángulos conjugados internos y deben sumar 180. Eso también es propiedad. A ver, 2θ más B es igual a 180 grados por conjugados internos. Esto es por ángulo llano. Y esto es por ángulos conjugados internos. Listo. Ahora voy a sumar para poder reemplazar esta suma, que vale 250. Sumando, tendríamos así, ¿no? Vamos a sumar. Ahí está mejor. 2 alfa más 2θ. 2 alfa más 2θ más A más B. Ahí está. Más A más B. Igual 180 más 180, 360 grados. De aquí voy a reemplajar esta suma y voy a despejar esto de acá. Esta otra suma en función de alfa y teta. 2 veces factorizo. Queda 2 veces alfa más θ. ¿Esto cuánto suma? 250 grados. Esto es dato. Y esto debe ser igual a 360 grados. De aquí 2 veces alfa más θ sale. 360 menos 250 para restar al otro lado. Cuidado. 110. 360 menos 250, 110. Mitad y mitad. ¿Cuánto vale alfa más θ? 110 entre 2, 55 grados. Eso es alfa más θ. Pero te piden el valor de x, no de alfa más θ. Entonces, para hallar el valor de x, me voy a estas paralelas. A L1 con L3. Con L1 y con L3, que son paralelas, esta es la propiedad del ángulo. Ajá, observa esto. ¿Ah? Donde x es igual a alfa más θ. Eso también es propiedad. Esa es la propiedad del ángulo, cuidado, ¿ya? Ahí está la propiedad del ángulo, ¿ve? ¿Ah?
es una W o W. X es alfa más teta. Por lo tanto, X es igual a alfa más teta. Pero como la suma es 55, se reemplaza y se calcula el valor de X. Ahí quedamos, muchachos, en la primera parte.